Los anestésicos locales comienzan, bueno, esto es historia, ya saben que historia a mí no me gusta tomar, pero hay que explicarles un poco. Entonces, en el siglo III a.C. se utilizaba la primera sustancia anestésica, conocida como el maipesán, como un anestésico local y general. ¿Qué pasó con esa sustancia? Nadie sabe qué era ni idea, simplemente hay reportes y se perdió. En el siglo XIX, en cambio, se introduce el primer anestésico local moderno y en 1904 fue el primero que utilizamos en boca, cambiando de la cocaína. Todos los anestésicos locales vienen desde un principio de la cocaína. La cocaína es una sustancia que nos puede ayudar a dormir al nivel de corteza central del cerebro, es decir, quitar toda respuesta. ¿Recuerdan el arco reflejo de oclusión? ¿Ya? El mismo situación, se siente una sensación, viaja por todo el tracto espinal, llega a corteza, respuesta, regresa. Entonces, la historia nos cuenta que empiezan a descubrir, como todo descubrimiento, luego empiezan los problemas, identificar qué problemas hay, qué situaciones se tienen y qué consecuencias hay como tal en cada uno de ellos. Vamos a adelantarnos un poquito. Entonces, el anestésico local es un subproducto de un principio de la cocaína. Entonces, en la cocaína nosotros tomamos, cambiamos y damos en cuenta a otro. De los primeros, la procaína. Y luego con el tiempo se les fueron adicionando lo que se conocen como vasoconstrictores. Sí, actualmente uno de los más nuevos, y ni tan nuevo porque es del 59, es la fenilpresina. ¿Sí? Ustedes lo conocen como epinefrina, otro, y norepinefrina. Fenilpresina no utilizamos mucho en nuestro medio. Pero bueno, ¿qué es en sí la anestesia local? Es la pérdida de la sensibilidad en una región limitada del cuerpo, es decir, en una área la que nosotros utilizamos. La anestesia general es la pérdida de la conciencia total del individuo. En cambio, la local es solo de una zona, es localizado, de manera reversible, sin pérdida de la conciencia. Ese es el concepto más grande que existe y mejor explicado en lo que es anestesia local. Pérdida de la sensibilidad de una región limitada, sin pérdida de la conciencia y de carácter reversible. Entre ellos se empieza a dar muchos conceptos como uno de esos. Periodo de latencia. ¿Qué les suena el periodo de latencia? Tiempo que actúa, dice. No, el tiempo que va a tomar para funcionar. Tiempo que va a estar en el cuerpo. Tiempo que tiene que estar en el cuerpo, ¿no? Y el tiempo que va a estar en el cuerpo, no te entendí, dijiste todo lo... O sea, no. O sea, tiempo de latencia es el tiempo que va a durar en el cuerpo, pienso yo. El tiempo que va a durar en el cuerpo. Exacto, esa parte. Desde que se administra, que se empieza. ¿Ya qué más? ¿Desde qué ya? Donde está inactivo, ya. Bien. Como dijo Marcos, es en el momento de que ustedes lo ponen hasta el momento en que empieza a hacer función. Cuando ustedes tienen algún dolor y toman una pastilla, apenas toman la pastilla, ¿empieza a aliviar? No, toma un poco de tiempo. En cambio, con una inyección es más rápida. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos que entender lo principal, un periodo de latencia. ¿Por qué es importante en la anestesia local un periodo de latencia? Porque si yo inyecto, quiero que mi efecto sea rápido, porque me ayuda a descifrar si lo hice bien o lo hice mal. Cuando estamos poniendo la anestesia, ¿sí? Hay varios factores que también nos van a cambiar, pero en un paciente en condiciones normales se le pone un anestésico y en menos de 3 minutos con ciertos medicamentos empieza el efecto. Si no empieza rápido es porque la técnica fue errónea. ¿Ok? Entonces, periodo de latencia, ¿qué queremos que sea? Lo más corto posible. No hablemos de la vida media es otra cosa. La vida media es cuánto tiempo nos va a durar el efecto. El periodo de latencia, ¿cuánto le toma para comenzar? Entonces, ¿qué buscamos en un anestésico local? Primero, que no irrite. Si yo pongo mi sustancia, sea cual sea, no tiene que causar un efecto secundario.
No quiero una irritación, no quiero un morado, no quiero que no sea dependiente de la sustancia, no del operador. Que no me altere estructuras nerviosas. Que no cause daños a los nervios, a las terminales. No producir toxicidad sistémica. Aquí vamos a hablar bastante de las vías de metabolismo de los fármacos. La mayoría de los fármacos tienen un metabolismo ya sea en sangre, pulmones e hígado y una salida por heces, el aire también de pulmones y lo que es orina. Entonces necesitamos tener en cuenta que no produzcan estos, porque cuando un medicamento ingresa al cuerpo se descompone en varias fracciones y muchas de estas se vuelven tóxicas. Hay que conocer. Duración suficiente. Ejemplo, hay que sacar un diente. Pongamos uno, un premolar, un clásico premolar. Yo les digo, aquí tienen un paciente, aquí vamos a poner. Vamos a ponerle de ejemplo a Diego. Listo, Diego, te voy a dar un paciente en premolar. Toma, tienes 15 minutos para sacarlo. Si no lo sacas, te jalas farmacología. Ya regreso. ¿Crees que lo lograrías? Ya comenzó el tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto tiempo creen que le tomaría a Diego? Primero va a aprender a hacerlo, ¿no? Vamos a poner a alguien de noveno. Saca el premolar. ¿Cuánto tiempo creen que se tomaría uno de los chicos de aquí sacando un diente? Ya, listo. Ahora vamos a poner a cualquiera de nosotros, los docentes. Ya, exacto. Entonces, ¿qué necesito yo entonces que el anestésico sea para ellos y para mí? Un anestésico rápido. Si yo les pongo un anestésico, ejemplo, articaína, que dura 25 minutos, ¿les servirá a ellos o no? No, porque ya están poniendo, ya están, mientras llenan la historia ya se fue el efecto. Entonces, ¿qué tenemos? Un medicamento. Otro que dure más tiempo. Sí, duración suficiente, que dure lo que vayamos a hacer. Si yo voy a hacer una extracción de un diente, necesito tanto tiempo que me dure un anestésico. Ahora, si solo voy a hacer algún tipo de, yo qué sé, simplemente utilizar el hilo retractor, entonces no necesito tanto tiempo para una impresión, algo rápido. Hay que elegir en base a eso. Y latencia corta, ya he explicado, mientras más rápido funcione, mejor. La latencia no solo también depende del tipo de medicamento, sino del área en la que se deposita. Uno de los errores más clásicos que se cometen durante el tratamiento es pensar, primero, que la anestesia. Vamos mal, llegando tarde el primer día, ya sabes a quién le toca prueba la próxima semana. Ya, listo, toma asiento. Ya, entonces, la anestesia local. Ya, hasta me perdí. No, yo sé, pero quería otro ejemplo. Ya. Bueno, sigamos. Vamos con lo que son mecanismos de acción. Mecanismo de acción. Bloqueamos la conducción nerviosa. Cuando yo hablo de conducción nerviosa, enseguida en sus mentes viene la neurona pasando una carga eléctrica. Que la verdad no funciona de esa manera, sino que es por un cambio de sustancias químicas. Ya vamos a aprenderlas ahorita. Hay canales iónicos. ¿Qué son los iones? Pequeñas moléculas, sí, lo que ven ahí. ¿Ya? Canales iónicos. ¿Qué iones conocen que hay en el cuerpo? Ya, calcio es uno. ¿Cuál más? Ya, ¿y el más claro y el más grande? No, hierro no, pues hijo. Y algunos lo consumen más y le ponen además hasta, se lo combina hasta con un cloro. Sodio. El sodio es la molécula más grande. Eso nos va a ayudar. Entonces, gracias a estos canales que vamos a aprender nosotros y cómo funciona el intercambio iónico, vamos a aprender cómo funcionan los anestésicos. De nuevo, efecto reversible. Entonces, vamos a comprender cómo funciona esto. Para entenderlo, vamos a la base del sistema nervioso, la neurona.
Otra vez recordando anatomía. ¿Cómo funciona la neurona? Tiene tres cosas: un axón, un proceso periférico y un cuerpo celular. ¿Sí? El cuerpo celular tiene estas terminaciones llamadas, ¿sí?, proceso periférico, que es dendritas. Las dendritas están conectadas con otra neurona y a partir de aquí es como se comunican entre ellas para mandar el impulso nervioso. Recuerden que hay una neurona aferente y una neurona eferente. Entonces, una vez llega el impulso aquí, se traduce en el cuerpo y se manda a través del axón, que si es sensitiva, tiene la respuesta del dolor, y si es motora, actúa. Hacemos el ejemplo de la vela. Tengo una vela aquí, acerco la mano, la primera sensación que es dolor, siento un dolor sensitivo, motor, quito. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender cómo funciona y cómo van. Las neuronas por lo general presentan una cobertura dada por unas células de Schwann. Esta cobertura está hecha de mielina. Y hay otras que no tienen esta cobertura. ¿Para qué nos servirá la mielina? Imaginen un alambre de cobre. Tomo el alambre de cobre, lo conecto aquí y lo voy a llevar hasta el fondo de este edificio. ¿Creen que hasta el fondo llegará con el mismo corriente y el mismo calor? No. ¿Por qué? Porque se va a ir perdiendo en el trayecto. Ahora, si yo ese mismo alambre de cobre lo cubro de un plástico y lo conecto acá y lo llevo allá, se llega. Porque se aísla la corriente, se aísla el impulso. Para eso nos sirve esta mielina que está rodeando a cada uno. Por lo tanto, en esta zona el impulso viaja más rápido y más distancia. Y cada una de estas células de Schwann presenta una estrangulación que se llaman los nódulos de Rambier, que nos ayudan a que la carga viaje aún más rápido. Son como pequeños escalones que ayudan a este. En cambio, las fibras amielínicas no poseen esto. Entonces, cuando hablamos de dolor, recordamos semiología, hablábamos de dos cosas: dolor agudo y dolor crónico. Dolor agudo, dolor rápido, respuesta rápida, fibras mielínicas. Dolor crónico, fibras amielínicas. Entonces ya sabemos de dónde viene la situación del dolor. Ahora, ¿cómo funciona un anestésico? Y aquí sí quiero que me presten bastante atención, porque aquí viene la narración de cómo funciona el proceso del dolor y cómo vamos a utilizar el anestésico. ¿Ok? Y esto corresponde a la electrofisiología y electroquímica de la conducción nerviosa. Esta membrana es parte de la neurona. ¿Ok? Membrana nerviosa. Esto es afuera. Esto es aquí, adentro de la neurona. ¿Sí? Estamos ubicados, ¿verdad? Entonces hay tres momentos de la conducción nerviosa: reposo, despolarización y repolarización. El reposo es como están ahorita. A ustedes nada les duele. Bueno, a los que no les duele nada. ¿Sí? Tranquilos. Con frío algunos. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar. En un potencial de reposo, esta membrana de aquí es permeable al sodio. Voy a darle un tamaño imaginario a las moléculas del sodio, que las voy a representar con rojo. De este tamaño son las moléculas de sodio. ¿Sí? Y de este puntito son las de potasio, siendo más grandes las de sodio. Entonces el espacio entre membrana es así. Entonces por esos espacios chiquitos no va a pasar jamás el sodio, pero sí el potasio. ¿Ok? El sodio es un ion altamente positivo, se lo representa con Na, y el potasio con una K. El ion negativo que tenemos aquí dentro es el cloro.
también es pequeñito. Entonces, comenzamos con un potencial. El potencial interno de la neurona es más negativo que el externo. ¿Sí? En otro punto de vista, es más positivo el medio exterior que el medio interior. No les estoy diciendo que afuera es positivo y adentro es negativo, ¿sí? Porque si el sodio está afuera, que es un ion positivo, y el potasio está dentro, que es un ion positivo, la carga, por tanto, sería una carga positiva. Pero al estar la presencia del cloro y del potasio dentro, y que el cloro y que, digamos, el potasio puede salir y entrar, este cambia y se vuelve más negativo, dándole un valor de menos 70 milivoltios. Ese es el valor de reposo interno. Así comenzamos, así están todos ahorita. ¿Puedes repetir? De nuevo, listo, vamos. Pero, póngase usted ahí, porque no me va a la espalda, no veo nada. Dani, te pongo aquí. Ya, Como que fuera restaurante, voy a ver. Ya, listo. Entonces, de nuevo, otra vez, el potencial de reposo, es decir, ahorita no pasa nada, ¿ya? Estás tranquilo y dentro de las membranas hay iones. El primer ion que está afuera, potasio, son estas bolas grandotas que están aquí. Vamos a agregar más. No pueden ingresar. Dentro está el potasio, que son unas chiquitas que sí pueden perfundir a través de la membrana. Y acá el cloro, que también ese es negativo. Entonces, el medio interno es más negativo que el medio externo. El medio interno tiene menos 70 milivoltios. Es variable. Vamos a ponerle que el de afuera está en menos 10 milivoltios. ¿Ok? Sí. Simplemente para decirles, no es que afuera está positivo, simplemente que está más negativo dentro que fuera. Ok, entonces el potencial dentro aquí, el valor, si yo cojo, no sería algo para medir la electricidad, no sería lo correcto, pero por medidas didácticas lo haremos. Acerco y me marca menos 70 milivoltios. Está más negativo aquí que afuera y así se mantiene. Ok, este es el potencial de reposo. Aquí comienza todo. ¿Ya? Ya listo, ya te pego ahí. Se sintió dolor un poco, ¿verdad? Ya. Ese golpe que le acabo de dar, ¿sí? Empieza a hacer una serie de momentos. Entonces, en el momento en que yo le golpeé, en el momento en que yo le di, empieza el proceso de despolarización. Todo lo que voy a explicar ahora ocurre en menos de un milisegundo, ni siquiera en un segundo, en una fracción, una milésima de segundo. Entonces comenzamos con este principio. Vamos a borrar los antiguos valores. ¿Qué teníamos afuera? 10, menos 10. No, ese es un valor imaginario, es diferente para cada zona. Sodio teníamos afuera, ¿ya? El sodio está afuera. ¿Qué está dentro? El potasio puede difundir a través de la membrana libremente, ¿ya? ¿Dentro de qué valor teníamos en reposo? Menos 70 milivoltios. Ya. Entonces, ocurre, le pegué en los dedos al cibo. ¿Ya? Listo. Entonces eso comienza con ¿qué? La neurona percibe eso y cambia. Entonces se empieza a permitir el ingreso de los sodios. Pero ¿cómo ingresa el sodio por esos espacios? Es una molécula bien grande. Tiene algo en cada membrana que son conocidos como canales proteicos. Hagan de cuenta que es como una puertita. Al momento de existir un golpe, esta se va a abrir y va a permitir que el sodio que está aquí empiece a ingresar. Empieza a ingresar, empieza a ingresar, empieza a ingresar. ¿El sodio qué carga tiene? Positiva. Si está a menos 70 y empieza a ingresar, va a volverse más positivo. Y entonces, cuando de 70 milivoltios cambia su carga hasta un 15 milivoltios, es decir, de menos 50 se transforma a menos 55 milivoltios, se da un valor que puede ser entre 50 o 60, es la escala, ¿sí? Cuando ocurre este cambio,
empieza el impulso. Es decir, estamos en menos 70, pasó algo, se está volviendo más positivo, se está volviendo más positivo. Llegamos a menos 55 y aquí viene una señal de alerta para toda la neurona. ¿Qué pasa con esa señal de alerta? Todos los canales de sodio, porque al principio solo se abrieron unos, se empiezan a abrir y dejan que el sodio ingrese rápidamente. ¿Sí? Y tal es el ingreso que de menos 70 milivoltios llegó a menos 55, cambia a un valor positivo de más 40 milivoltios. Ahora sí se volvió positivo. ¿Por qué el sodio difunde adentro? Por cargas. Aquí es negativo, el sodio es positivo. Empezó a ingresar y este cambio de cargas genera un impulso que ustedes didácticamente ven como que fuera electricidad y se va hacia la otra neurona. Y la otra neurona sigue y sigue y sigue y sigue, llega hasta la corteza y lo devuelve. Todo eso que acabo de decir ocurrió en 0.3 milisegundos. Otra vez. Estando en el potencial de reposo de menos 70 milivoltios, ocurre una situación, un estímulo, el golpe que le acabamos de dar al cibo. ¿Qué hace esto? Que algunos canales de sodio se abren y ingresan algunas moléculas de sodio. Si las moléculas de sodio que ingresan logran que de menos 70 se vuelva a menos 55 o entre 50 a 60, con una diferencia de menos 15 milivoltios, esto es una señal de alarma para toda la membrana. Entonces, ¿qué pasa con esta señal de alarma? Se abren toditos los canales de sodio y el sodio empieza a ingresar hasta llegar a un valor de más 40 milivoltios. Este cambio de negativo a positivo envía una carga eléctrica que se transmite por todas las neuronas y este es el impulso nervioso. Todo esto en 3 milisegundos. 0,3 milisegundos. Ahora, aquí entra el anestésico. Yo pongo mi sustancia anestésica. Habíamos dicho que si hay una diferencia de 15 milivoltios, los canales de sodio se abren y empieza el impulso. Con el anestésico hago que estos 15 de aquí se vuelvan 1000. Y jamás va a llegar. ¿Qué quiere decir? Que el impulso nervioso no se va a generar. Porque no va a llegar jamás a 1000 milivoltios afuera. Y como no se genera el impulso del nervioso, no hay dolor. Ahí actúa el anestésico. ¿Sí? ¿Se entendió? No. Repetimos de nuevo. ¿Qué parte no se entendió? ¿Todo o solo lo último? Lo último, ya. Sabemos que menos 15 es la señal de... Una diferencia de 15 milivoltios es la señal de que se genera el impulso nervioso. Es decir, estadísticamente bien descrito, si de menos 70 cae 15 o sube 15 milivoltios, empieza la reacción. Pero ¿qué tal si yo estos 15 digo, no vas a hacer con 15, ahora vas a hacer con 1000? No es probable que entre tanto sodio dentro para que se genere esa respuesta. Es decir, aumentamos esa brecha, aumentamos ese valor para que no se produzca. Si es que se empiezan a abrir todos los canales y afuera y adentro, es decir, de lo que está afuera el sodio ingresa, esto se vuelve positivo. ¿Cuándo pasa? Cuando los 15. Ahora ya no van a ser 15, van a ser 1000. Por lo tanto, los canales de sodio no se van a abrir y se van a quedar en cuánto, en menos 55, y así va a estar. Entonces, no hay sensación de dolor. Es decir, la anestesia lo que hace es aumentar esta ventana que hace que los canales de sodio se abran. Y si ya se aumenta y no se puede llegar, no va a haber transmisión nerviosa. ¿Sí? ¿Se entiende o no? Pero más dolor sin entonces, porque hay mayor cantidad de neuronas positivos entre los canales. Claro, es que mira, de nuevo, para que se vuelva positivo tienen que abrirse todos los canales de sodio para que entren.
Si no se abren, el sodio no se va a entrar y se va a quedar negativo. Y yo lo que quiero es ese medio interno se vuelva positivo. Si no se vuelve positivo, no hay dolor. Entonces, ¿qué hacemos con el anestésico? Hacemos que estos canales de sodio no se abran. ¿Cómo lo hacemos? Haciendo que la diferencia de 15 se vuelva una diferencia muy alta que no puede llegar. Y no se transmite dolor. La lesión ahí está. O sea, depende de qué tanta cantidad va a donar el anestésico. De cómo actúa el anestésico. Ya veremos la estructura química de cómo funciona. Pero lo que hace el anestésico es aquí, justo la despolarización, aumenta este periodo de diferencia, aumenta este grado de diferencia, para que el dolor no se transmita. ¿Cómo? Haciendo que los canales de sodio no se abran. No se abren los canales de sodio, no ingresa el sodio, no cambia la carga eléctrica que tiene aquí adentro. No cambia la carga eléctrica, reposo, no hay dolor. ¿Sí? Pero si no tenemos el anestésico, en 15 milivoltios comienza la sensación de dolor. ¿Ok? ¿Estamos? Ya. Entonces, todo esto de nuevo, que ingresa el sodio, menos 15, ingresan los sodios dentro, todo este problema, y se vuelve, ¿quedamos en qué? Más 40 milivoltios. ¿Qué queremos que sea? Reversible, porque el ciber ya ahorita ya no le duele lo que le golpeó, ¿o sí? Ya, listo. Ya, entonces, ¿qué quiere decir? Ahora viene un proceso de repolarización, es decir, volvamos al reposo. Entonces, una vez que ya se activó todo este impulso nervioso, los canales de sodio que están abiertos, de repente se cierran. En el momento en que se empiezan a cerrar, como adentro es más positivo y afuera se volvió más negativo, todos los sodios que estaban dentro empiezan a salir, 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 a salir. ¿Sí? Hasta quedar unos menos 60. Pero aún no llegamos a los 70, que es lo que teníamos al principio. ¿Qué pasa en estas situaciones? ¿Cómo volvemos a esos menos 70 milivoltios? La anterior vez vimos que se abrió el canal de sodio simplemente por ese impulso de ese cambio. Aquí ya está cerrado. ¿Cómo hacemos que los sodios que están todavía dentro salgan? Por transporte activo. Bomba de sodio y potasio. Entran los sodios, sale un potasio. Y así sacamos los sodios, entran los potasios y llegamos a menos 70. Este es un poquito más tardado. Entonces esto es repolarización, esto es despolarización y esto es reposo. Entonces este tiempo sí demora un poquito más, 0.7 milisegundos. Conocido el tiempo refractario absoluto de todo este viaje, 1 milisegundo. ¿Por bombas de qué? ¿Ah? Bombas de potasio. Bombas de sodio-potasio, transporte activo, necesita consumir energía, ATP. Ahí empieza el viaje del dolor. Es un proceso de nuevo. Ingresamos. Vamos a ir. ¿Voluntarios para repetir todo esto? ¿Tú? ¿Quieres dar ahí? Ven, ¿quieres dar ahí? Ya. Sí, tranquila, no es prueba. Desde el principio. Sí. Esto nos sirve porque esto sí hay que aprenderlo muy bien. Ya. Bueno, como dijimos, el reposo es cuando está básicamente todo empieza, todo está normal, que esto empezaría en menos 70 milivoltios. Sí. Que esto sería la parte de adentro, ¿no? Ujú. Estamos en la parte de adentro. ¿De qué cosa? ¿De dentro de qué? La neurona. Perfecto. De la neurona. Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta que está, aquí adentro es más negativo. Ujú. Entonces, adentro tenemos el sodio.
El potasio, Ujú. el potasio está acá adentro y los sodios estarían acá. Exacto, ya. Entonces aquí es negativo y acá es aquí sí, positivo y acá es negativo. No, Ahí. sodios también es positivo. También es positivo. ¿Sí? Lo que pasa es que aquí, no, aquí, Adentro se vuelve. aquí es más negativo que afuera. También es negativo. Ajá, no, eso te digo, no es que aquí sea positivo y aquí es más positivo. Pongámosle un valor, aquí es menos 70 y aquí puede ser 10 más. O sea, no tiene, esos no tienen, o sea, se vuelven adentro, se Los vuelven. dos iones son positivos. Sí. Sí, los dos iones son positivos. Pero el ion que es más pesado y que da más carga positivo en medio es el sodio. Pero el sodio está afuera. Por eso se vuelve positivo. No es que se vuelva positivo, sino que es más positivo que el medio interno. ¿Sí? Eso quiero que no se confundan. O sea, el medio externo es más positivo que el medio interno. Yo no estoy diciendo que el medio externo o el interno son negativos o positivos. Solo digo que el medio externo es más positivo que el medio interno. ¿Sí? Son los dos. Los dos, bueno, pongámosle que son negativos los dos en este momento, ¿sí? Porque hay presencia de otros iones, no solo de esos dos, estamos hablando de estos dos. Vamos a ponerles un ejemplo, a ver cómo se los pongo para que me entiendan la situación. Ya, si yo pongo en una, uno de esos jugos que son solubles, el té soluble, el fresco soluble, ya, listo. Lo pongo en una jarrita, le pongo 1 litro de agua, ¿ok? Ya, es bastante dulce solo con 1 litro. Ya, le agrego otro litro más, tal vez esté un poco más aceptable. Pero pero ya no es fresco solo o sí es fresco solo después de haberle agregado más agua. ¿Ya? Sí, entonces, ¿qué quiere decir? Que uno tiene más agua que el otro, pero sigue siendo fresco solo. Es lo mismo acá. Estos dos, este medio de aquí, es como que fuera el que solo tiene 1 litro y este de acá el que tiene 2 litros. ¿Ya? Entonces, no estoy diciendo de nuevo, este es positivo, este es negativo. Estoy diciendo, este medio externo es más positivo que el medio interno. ¿Ok? Porque si se dan cuenta, la carga de los iones, el sodio y el potasio, es positiva. ¿Ya? El ion potasio es más chiquito y puede difundir a través de la membrana fácilmente. Listo, sigue explicando. Ya. Listo, entonces empieza la reacción o el estímulo. ¿Ya? Entonces, cuando empieza esto, sería que así está cuando la despolarización. Ya. Entonces, lo que hacemos aquí, como no puede entrar porque es una molécula muy grande. Ya, no vamos puede- con la despolarización. Listo, ahí tienes. No puede entrar. Ya, acá la vemos. No Si puede quieres te entrar. pongo la anterior. Sí, sí, mejor sí. Ahí está. Sí, ya. Entonces, no puede entrar por los canales que normalmente estarían. Entonces, aquí tenemos lo que usted dijo, unas válvulas, se podría decir, ¿no? Canales proteicos. Serían los canales proteicos. De proteína. o Canales proteicos. Ya. Entonces, estos se van a abrir cuando hay un estímulo. Ujú. Cuando hay un estímulo, entonces esto va a permitir que entre el sodio. Tengan en cuenta esto. Voy a estar así. Y no duele, no duele, no duele. Y si sigo aumentando, va a comenzar a doler. Ahí Sí, está. entonces, cuando yo estoy así, los canales de sodio no se abren, no se abren, no se abren. Se empezaron a abrir. ¿Ya? Eso. Entonces, cuando hay ese estímulo fuerte, ahí se abren unos cuantos canales de sodio. No todos. No todos. No todos. ¿Ya? ¿Qué pasa con eso? Ahí se comienza a hacer, comienza a bajar la carga negativa, se Ya. empieza a ser más positivo. ¿Cuánto tiene que bajar? Tiene que bajar a menos 15 milivoltios. No a menos 15. La diferencia tiene que ser la... y no de menos, de 15. Solo- ¿Sí? O sea, la diferencia es de 15, no menos. Porque si digamos que es menos 15, menos 70, menos 15, ¿cuánto saldría? Menos 85. ¿Ya? Debe haber una variación de 15 milivoltios. Ah, ya, o sea, hacia tiene que positivo. ese es el que baja. Exactamente. ¿Hay cuánto? 70 menos 15, ¿cuánto es? 65, ¿verdad? ¿Ya? ¿Cuál es el valor que debemos llegar por lo general entre nosotros? Entre 60 y 50. ¿Ya? Entonces, ¿qué debemos llegar por lo general que yo les dije?
Sería que tiene que llegar a menos 55. Exactamente. ¿Ya? Entonces, el valor normal son 70, debería llegar a 85 o debería llegar a... No. Si es que tú le haces 85 no te va a reaccionar nada. Tenemos que ese menos 70 hacerlo positivo. Es decir, 55. Exactamente. La diferencia es que baje a menos 15, ¿sí? Que lo general es entre 60 y 50, pero lo aceptado es a menos 55 milivoltios, ¿sí? No es que sea un valor absoluto que tiene que ser 15, pero a partir de los 15 en ciertos sectores se vuelven más sensibles. ¿Por qué no le podemos dar un sector absoluto? Porque hay zonas del cuerpo que son más resistentes que otras. Si yo voy con una aguja y les pincho el dedo, no les va a doler tanto que si voy al ojo. ¿Ya? Entonces en ciertas zonas es diferente. Por eso se acepta estas cosas. Pero bueno, una vez con esta diferencia de menos 15 llegando a la escala de menos 55 milivoltios, ¿qué pasa? Ahí ya se ¿Cuántos canales se abren? algunos, no todos. Todos. Ahí sí se abren. Cuando ya todos. están todos. En el momento en que llega a menos 55, todos los canales de sodio se abrieron. Y ahí se comienza a hacer. ¿Sí? Y por diferente de gradiente de concentración, los sodios que están afuera Empiezan a entrar. empiezan a ingresar. Y, o sea, y ahí hay la respuesta dolorosa. Y ahí está la respuesta. Ahí ¿Por está qué? la Porque respuesta. de ser menos 55 llega A 40. a 40 milivoltios. Este cambio de negativo a positivo genera un impulso. Eso básicamente sería la reacción del dolor. Exactamente. O sea, es lo contrario a lo que nosotros buscamos con los anestésicos, básicamente. Entonces, lo que nosotros buscamos con los anestésicos Que no ese es tiempo de esos esto de aquí, 15, que no baje esto, sino que aumente. que aumente este tiempo, esa diferencia así mínima, que ya no sea de menos 15, que no sea de 15, perdón, que sea de 1000, que sea de 2000, que sea algo que no va a llegar. Y si nunca llega, los canales de sodio nunca se van a abrir. No se van a abrir y no se va a Entonces, provocar por lo ese tanto, tipo se de va a dolor. quedar dentro negativo y el dolor no va a estar. ¿Sí? Ya, listo, llegamos a menos 55 milivoltios. ¿Cuánto tiempo pasó en todo este proceso de despolarización? Y de polarización 0,3 milisegundos. Perfecto, 0.3 milisegundos. Ya, listo, ya la tenemos en más 40 tendrías que poner ya ahorita. Sí, yo ahorita ya está incluso al solo 40. Más 40 milivoltios. ¿Qué pasa de esto? No va a doler siempre. Vamos al proceso de repolarización. Entonces, tenemos, aquí se va a provocar la bomba de sodio y potasio. Primero que nada estamos en más 40. Como aquí ya se volvió más positivo y acá ya se volvió más negativo porque comenzaron a entrar los sodios como loco, en el momento en que esto ya se regulariza, pues los potasios vuelven a salir. Y salen casi todos en su mayoría, llegando hasta casi 60 milivoltios. Vale, a menos 60. ¿Ya? Entonces cuando llega esto, los canales de sodio se cerraron. Ya no se abrieron más. ¿Qué sigue después? Los sodios que quedaron adentro tienen que salir de una u otra manera. ¿Qué hacemos? La bomba de sodio y potasio. ¿Ya? O sea, ingresan, potasios ingresan y salen los sodios. Exactamente. Los potasios están afuera. De aquí ingresan acá. Claro, los potasios que están aquí, o sea, es como que hay un intercambio, se podría decir, Exactamente. ¿no? Por cada 2 potasios que ingresan, sale uno de potasio. Por cada 2 potasios que ingresan, sale uno de sodio. ¿Sí? O sea, hace un Y así. intercambio. Para esto necesitan energía las neuronas. ATP, consumo. Y ya. Ya. Gracias, Kisnele. ¿Se entendió? Dime, Ana. El de la anestesia tiene que ser negativo, ¿verdad? Para que no. La anestesia lo único que hace es aumentarte este periodo. Digamos, el switch del dolor, el switch de lo que hace que todos los sodios tienen que ser que de menos 70 hay una diferencia de 15, que suba a 15, es decir, que se vuelva a 65, 55, 50, todo eso. Si yo le aumento esta diferencia, nunca van a abrirse los demás canales de sodio, es decir, se van a quedar en 65, 55 por el resto. ¿Sí? No. A ver, vamos a ver. Listo. Pongámoslo, hacémoslo paso a paso. ¿Ya? Listo. Estamos en menos 70. ¿Listo? Milivoltios. ¿Qué pasa aquí? Para que se abran todos, aquí todos los canales de sodio están cerrados. ¿Estamos? Golpe.
¿Qué pasa aquí? Vamos a hablar primero en condiciones normales. Golpe hace que este menos 70, sin pensar en lo demás, empiece a bajar. Es como que por el golpe le aumentamos 15 milivoltios. Y se va a transformar en, vamos a poner los valores reales, 65 milivoltios. Esta diferencia, la neurona la siente. Y dice, solo por haber llegado aquí, todos mis canales de sodio van a abrirse. Y bienvenido el sodio. ¿Ok? Esta es la respuesta normal. Y cuando se abren todos los sodios, pasa a más 40 milivoltios. ¿Sí? Esto se tiene claro, ¿verdad? ¿Sí? Ya. Ahora, ¿dónde hace juego el anestésico? Aquí. Este es el valor estándar para que se empiece la apertura de los canales de sodio. Con el anestésico ya no va a ser 15. ¿Dónde está mi borrador? Ahora le vamos a transformar en 1000. ¿Qué quiere decir? Que para que esto sea efectivo, tiene que llegar a un potencial de más 930 milivoltios. Es decir, una carga que no se va a llegar nunca, ni por más sodio que tenga. Entonces, esto que se amplía, como nunca va a llegar a esto, los canales de sodio nunca se van a abrir. ¿Ok? Es decir, solo cambiamos la diferencia, solo por poner anestésicos ya no es 15, se aumenta tanto que ya no se conduce. De nuevo, el pulso eléctrico lo que hace es que de negativo se vuelva positivo. Y para que se vuelva de negativo a positivo tienen que entrar los sodios. Para que entren los sodios tienen que abrirse los canales proteicos. ¿Sí? Para que se abran los canales proteicos tiene que haber una diferencia de 15. Condiciones normales. Pongo anestesia, esa diferencia de 15 tiene que ser mayor, un número, 1000. Jamás va a llegar a 1000. Por lo tanto, se va a quedar como menos 65 milivoltios, el sodio no va a poder entrar y no hay sensación de dolor. ¿Ok? Es aquí en donde actúa el anestésico. ¿Sí? ¿Se entendió ahora sí? Ana, ¿seguro? Sí, pero no. A ver, ¿qué no entiendes? No sé. ¿De dónde salen los 40? Espera, déjame que me explique la mía. Chut. Ya, a ver, espera. Usted dijo que entraban dos o salían dos. Ah, es bomba de sodio potasio. La bomba de sodio potasio es otra cosa. No es bioquímica, pero bueno. Este son los canales. Acá adentro está el sodio. Como el sodio entró, por este el potasio. Entonces, para que este sodio salga, tienen que acercarse estas dos moléculas de potasio aquí. ¿Qué hacen estos? Van al siguiente, van a abrir así y van a captar aquí al sodio. ¿Qué queremos? Que estos dos sodios que están aquí, estos dos potasios que están aquí afuera, entren. Así que aquí viene energía, ATP, a este canal proteico. Y lo que va a hacer es que por acción saque el sodio y entren los potasios. Y bueno, y se consume uno de energía. Esta es la bomba de sodio potasio. ¿Ya? Entonces de esa manera el sodio que se quedó adentro se va y entra el potasio. ¿No importa que empiece el potasio? No importa, porque a la final tiene libre difusión a través de la membrana. Pero es el intercambio que se tiene que hacer. Ahí lo... ¿Es por dos sodios de potasio o por dos? Ajá, ya, entonces, en este caso, le tenemos sí, y así funciona en esta zona. Así va saliendo, así va cambiando y todo. Ok, ¿se entendió ya hasta ahora? La parte de aquí es un poco complicada, ¿sí? ¿Ah? Hay varios factores, ya vamos a ver, sí. Cuando no, digamos no agarra, es una palabra muy... Úsala con los pacientes, ¿ya? Cuando no te hace efecto, hay varias cosas. Te puedo decir, técnica, condición de pH, pH, vascularización de la zona, o también puede ser error de la sustancia. Vamos a ver qué son. ¿Sí?
Pero así, si es que lo hacemos bien, esto es lo que pasaría, esto es lo que tendríamos que tener en cuenta. ¿Ok? ¿Qué sigue? Entonces, ¿cómo actúa en sí, bajo de este principio químico, biológico, los anestésicos? Alterando el potencial básico de la membrana. ¿Cómo lo alteramos? Ya no son 15 de diferencia, ahora son más para que se active. Alterando el potencial de umbral, lo mismo. Ya no estamos en menos 55, ya necesitamos más. Nunca se va a llegar. No va a haber despolarización. ¿Por qué? Porque nunca van a abrirse los canales de sodio. Y prolongando la repolarización. Como igual entraron algunos sodios, tenemos que sacarlos, pero es más difícil cuando no se ha producido este efecto. Entonces todo esto hace que no dure, pero tarde o temprano el sodio, el poquito sodio que ingresó, va a salir por transporte activo. Y ese es el proceso de reversión y que se vuelve reversible, pero toma su tiempo. Para eso la condición química del anestésico tiene dos características, vamos a verlas adelante. Entonces, ¿cómo está dada la anestesia local? Primero, aplicación tópica. El anestésico tópico que ustedes lo han visto, que lo conocen. Se acerca a los tejidos y por difusión va hacia las membranas, llega hasta las membranas de los axones, de las neuronas y comienza el efecto. Es un efecto rápido, no es tan prolongado, no es lo suficiente como para lo que necesitamos nosotros. Por infiltración, aplicación directa en una zona de interés. ¿Cómo lo vamos a hacer eso? Una anestesia infiltrativa se utiliza en una zona en que la difusión sea bastante sencilla. Ejemplo, el maxilar. ¿Cómo es el hueso maxilar? Es un hueso compacto y esponjoso, ¿sí? Entonces, si yo pongo una anestesia cerca en cualquier zona del maxilar, por la misma anatomía del hueso, se va a difundir facilito. Caso contrario de la mandíbula. La mandíbula es hueso compacto, duro. Si yo pongo aquí una anestesia infiltrativa, jamás me va a hacer efecto a las piezas dentales, considerando que el nervio es el dentario inferior y está dentro del hueso. Y no va a difundir el anestésico jamás en el hueso. Ahí que se utiliza un bloqueo nervioso regional, llamada anestesia troncular. ¿Qué hacemos? Bloqueamos el nervio. Toda una rama para que pueda mostrarse. Entonces, tres tipos de anestesia local: tópica, infiltrativa y troncular. Tópica, sobre la superficie; infiltrativa, sobre una área en la que perfunde bien; y troncular, bloqueo de un tronco nervioso. Pero sin perder el principio de lo que es una anestesia local: una pérdida de la sensibilidad y pérdida del conocimiento del paciente. Si el paciente está despierto, sabe lo que le están haciendo. Bueno, esto lo repetimos de nuevo un poquito. Las fibras que son amielínicas, como no tienen esa protección, son lentas. ¿Esto es para qué sirve? Para el dolor crónico, conocidas como las fibras C. Y las fibras rápidas son de las fibras A, dolor rápido. Aquí el mejor ejemplo es golpearse el dedito chiquito del pie con la mesa. Ya. Se golpea. ¿Qué viene? Primero las activarse, fibras A, dolor, ay, 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 y empiezan a gritar y a insultar a medio mundo y a la pobre mesa que no tiene la culpa. ¿Sí? En el momento en que se quedan en el suelo y se empiezan a sobar y ay, fibra C, el dolor queda. Dolor crónico. ¿Ya? Entonces, las fibras mielínicas se activan rápido para la respuesta de supervivencia. Y las fibras C ya para después de lo que quede. Entonces, ¿cómo es el proceso de la anestesia? Primero, cuando se pone la anestesia, se bloquean las fibras B, lo que procede en un proceso de vasodilatación. Es decir, agregamos el anestésico y ¿qué hacen los vasos? Empiezan a abrirse. Empiezan todos los contenidos de los vasos, empieza a verter. Esto pasa muy en un corto tiempo. Porque no quisiéramos que cuando sacamos un diente nos vayamos tengamos hemorragia. Entonces después se activan
Se desactivan las fibras C. Estas son las encargadas de la sensibilidad térmica. Cuando se inyectan, les ponen anestesia, ya no sienten frío, ya no sienten calor. Es la primera sensación que se va. Luego se van las fibras A delta. El dolor desaparece. Cuando viene un paciente con dolor, es que ya no soporto el viento, póngale anestesia. No se va a ir rapidito. Después de unos 2-3 segundos, ya no siento dolor, ya estoy más tranquilo. Ya se bloquearon las fibras A delta. ¿Podemos actuar ahí? No, todavía no. Luego vienen las fibras A gamma, las propioceptivas, las que sienten percusión. Si ustedes bloquean cuando ya se va el dolor, igual va a sentir el paciente en el momento final. Finalmente, las A beta y las A alfa, las de presión y motoras. El paciente está completamente anestesiado. Si hacemos un resumen de la zona, este sería el procedimiento y la secuencia correcta. Primero, se aumenta la temperatura de la zona, se pone el anestésico y aumenta la temperatura de la zona. Empieza a calentar, se siente calientito. Una vez que pasa eso, se pierde la sensación de la temperatura. Ya no se siente calientito, ya no se siente nada. Pérdida de la propiocepción. Ya no siento. Pero eso no significa que todavía pérdida de tacto presión. ¿Hago presión? Nada. Ahí es cuando avanzamos con los problemas. ¿Sientes esto? No. Pérdida de la motricidad, podemos aumentar. Entonces, cuando nosotros tomamos a un paciente y ponemos un anestésico, le decimos lo primero. ¿Qué siente? Siento como chistoso aquí, no sé, siento como algo raro. Todavía no está anestesiado. La lengua se me está comenzando a dormir. Se pierde la motricidad. ¿Qué quiere decir? Que ya fue el último sistema y ya estamos listos para actuar. ¿Cuáles eran las últimas fibras? Esta es la secuencia. Ya cuando perdemos la motricidad y no todo. Un ejemplo de que está funcionando es que comienza el paciente a veces a salivar bastante. ¿Por qué? Porque pierde toda la función motora de los esfínteres que controlan las zonas de la saliva y empiezan a salivar. Por eso cuando le sacan un diente no saben por qué. Escupe, pero digo, no sé por qué tengo tanta saliva. Y se les empieza a escurrir por aquí. ¿Van a sacar algún rato? Sí. Listo. Ahora, estructura química de cómo es un anestésico local. ¿Cuánto? Vamos bien. Ya. La estructura química de un anestésico, resumido, lo más resumido que se puede de todo esto, comprende 3 partes. Una porción hidrófila, una porción lipófila y una cadena de unión, que puede ser de tipo éster o de tipo amina. ¿Sí? La porción hidrófila es la que está, digamos, es la solubilidad, es la encargada de cuánta área va a abarcar. Si yo pongo un anestésico y quiero bloquear toda esta zona, necesito que sea más hidrófilo. Pero a medida de que es más hidrófilo la sustancia, menos efectos y duración va a tener. ¿Por qué? Porque fácilmente el agua se difunde a través del cuerpo. Entonces, ¿qué le agrego? Una porción lipófila, la grasa. Esta le va a tomar más tiempo al cuerpo de descomponerla. Y esta es el efecto que va a hacer. Entonces, ¿qué quiero yo? Que abarque una gran parte y que el efecto sea fuerte, que me bloquee realmente el dolor. Entonces se hacen una porción de combinaciones y salen todas las sales anestésicas que vamos a ver en la siguiente clase, pero ahorita estamos viendo que están. Y de esto depende también el enlace, que puede ser de tipo éster y amida. Y de aquí nos sale la clasificación de los anestésicos. ¿La porción hidrófila qué hacía? La difusión. ¿Cuánto se difunde? ¿Cuánta zona va a abarcar? La lipófila, el poder, el efecto. Y el enlace es lo que los va a clasificar como éster o como amidas. Los ésteres fueron los primeros utilizados, pero su tiempo de vida media era bajísimo, 10, 15 minutos.
Entre ellos tenemos la cocaína, la procaína, la tetracaína y la actualmente usada benzocaína. ¿Cuál es la benzocaína? El tópico. ¿Sí? Pero como es un éster, ¿cuánto tiempo va a hacer el efecto? Rápido, 10 minutos y se acabó. Usualmente la benzocaína lo único que se utiliza es ¿para qué? Para que el pinchazo de la aguja no duele. Y de ahí sí vienen las sales amidas, las que sí utilizamos. Lidocaína, bupivacaína, mepivacaína, prilo, étido, ropi y arti. Las caínas. Todas estas son las sales que vamos a ver. Las vamos a ir analizando uno a uno, pero ya sabemos cuáles son los ésteres derivados de las cocaínas y las amidas derivadas. Lidocaína, bupivacaína y mepivacaína. Entonces, ¿en qué se diferencian las dos? Los ésteres son de efecto rápido, son altamente alergénicos, de reacciones secundarias. Y las amidas tienen un efecto largo, y la alergia, no es común que una persona sea alérgica a los anestésicos. Hay un elemento del anestésico que los hace a la mayor parte de personas alérgicas. Se conoce como el bisulfito de sodio. Bisulfito de sodio es el preservante. El preservante de muchos digamos, para que esté más tiempo la sal. Económicamente, para que si yo te vendo, te dé una fecha de vencimiento, ¿de cuánto? De un año o 2 años. Se daña el bisulfito de sodio, queda la sal solita, ya no es preservante y ahora sí se vuelve tóxica. Un anestésico que está vencido no se utiliza, se descarta. No, fue el mes pasado, ¿sí aguanta? No, se descarta completamente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo utilizaríamos nosotros? ¿O qué nos puede ayudar a nosotros para comprobar que un paciente es alérgico a un anestésico? Exacto. ¿Por qué? A los enlatados. El mismo componente que tiene el preservante de los enlatados es el bisulfito de sodio. Entonces nosotros, por lo general, las frutas en conserva. Una alergia a frutas en conserva, cuidado. ¿Sí? No quiero decir que sí o sí van a hacer, pero si son suertudos como yo, les va a caer. Es extremadamente raro ver eso. Yo en mi tiempo no he visto uno solo. Uno que se creía alérgico y que pues no se quiso poner anestesia, sí lo he visto. Pero que haya comprobado, no hay. Pero ante la situación, por si acaso. Es una forma de verlo. ¿O cómo comprobamos también alergia? Simple, preguntamos. Le han puesto... cierto, ustedes tienen creo que su salida o algo así. Que de hecho, bueno, ya ahorita acabo con esto y ya conversamos. Pero igual falta. Bueno, tenemos un... Ya, ¿cómo comprobamos? Si un paciente ya le han puesto anestesia en varias veces, no va a ser alérgico. Si un paciente le pusieron anestesia y luego les dices que se hinchó, terminó en el... ¿Cómo es que se llama? En lo que es la clínica y todo, ese sí es alérgico. Es raro ver. Hay que tener cuidado porque como tienes también la parte de la epinefrina en ciertos medicamentos, eso también te reacciona de esa manera descontrolada y te puede dar una sensación de urticaria. Entonces hay que tener cuidado con eso. Ok, bueno, en estos últimos días hay que hablar porque aparentemente recién ayer me enteré en la noche que yo he sido su tutor. Y se supone que yo no he sido el tutor de nadie. Ajá. Ahora, hay una cosa que debemos hablar primero. Tengo que ver si voy a seguir siendo yo el tutor porque se supone que a mí no me iban a agendar ninguna tutoría porque yo soy coordinador técnico de allá abajo. Pero bueno, en cuyo caso, las tutorías me dijeron que son algo rápidas. Si tenemos algún problema o algo, nos quedamos conversando. Y si no, pues, adiós. ¿Sí?